Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 197-2015 y 212-2015, formados por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional de amparo promovida por César Adrián Estrada Duque, Brenda Lorena Aguilar Sáenz, Sergio Roberto Santizo Girón y Zúñiga Mariana López Lam, contra Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. Quienes promovieron el amparo, que ahora se conoce en segundo grado, señalaron como acto reclamado la resolución de 9 de julio de 2014, emitida por la autoridad denunciada dentro del expediente penal número 1070-2013-423, por medio de la cual se ligó a proceso penal por el delito de incumplimiento de deberes de acuerdo a los hechos imputados por el Ministerio Público contra César Adrián Estrada Duque, Brenda Lorena Aguilar Sáenz, Sergio Roberto Santizo Girón y Zúñiga Mariana López Lam. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia, la apelada de fecha 15 de diciembre de 2014, consideró: de conformidad con lo preceptado en el artículo 320 del Código Procesal Penal, inmediatamente de dictado auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez contralor emitirá auto de procesamiento en contra de quien se instruya un proceso. En el caso bajo estudio, este tribunal advierte de los antecedentes que la autoridad impugnada escuchó en primera declaración a los amparistas César Adrián Estrada Duque, Brenda Lorena Aguilar Sáenz, Sergio Roberto Santizo Girón y Zúñiga Mariana López Lam, y en atención a las facultades constitucionales dictó el auto de procesamiento por el delito de incumplimiento de deberes. Luego de escuchar el audio que reproduce la audiencia de fecha 9 de julio de 2014, que constituye el acto impugnado, los que juzgamos establecemos que el juez de autos señaló y explicó ampliamente los motivos de hecho por los que ligó a proceso a los ahora amparistas, fundamentando su decisión en la normativa aplicable al caso concreto, sin determinar con dicho proceder violación de derechos garantizados por la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes, y ante la ausencia de agravio, presupuesto procesal de ineludible observancia para viabilizar un pronunciamiento en sede constitucional, colegimos que no es viable el amparo instado, deduciendo que la pretensión de los amparistas es que se revise la actuación del juez de autos, extremo que de conformidad con la ley de la materia resulta imposible, porque violaría el precepto contenido en el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En consecuencia, las pretensiones de los amparistas no pueden ser atendibles en esta instancia constitucional y así debe declararse. De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, cuando el tribunal estime que el amparo interpuesto es notoriamente improcedente, además de condenar en costas, sancionará al abogado patrocinante con la multa establecida en la ley según la gravedad del caso. Como en este caso no se da ninguna de las causales que permitan eximir a los amparistas de las costas y multas en que se ha incurrido, es procedente hacer la declaración respectiva. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: deniega por notoriamente improcedente la acción constitucional de amparo promovida por César Adrián Estrada Duque, Brenda Lorena Aguilar Sáenz, Sergio Roberto Santizo Girón y Zúñiga Mariana López Lam, en contra del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio y departamento de Guatemala. Se condena en costas a los amparistas César Adrián Estrada Duque, Brenda Lorena Aguilar Sáenz, Sergio Roberto Santizo Girón y Zúñiga Mariana López Lam. Se impone la multa de 1,000 quetzales a Jorge Ricardo Yurrita Rivera, multa que deberá hacerse efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del plazo de 5 días de estar firme
la presente sentencia. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo para la exposición de las alegaciones de segundo grado. Es todo, señor presidente. Entre los solicitantes del amparo, apelantes y requerentes de esta vista pública, comparece el señor Sergio Roberto Santizo Girón, auxiliado por el abogado Marcos Aníbal Sánchez Mérida, quienes compartirán el uso de la palabra. Honorables magistrados, muy buenos días. De conformidad con las disposiciones reglamentarias, trataré de ser breve considerando de que en el escrito mediante el cual se recurre el amparo resuelto por la Honorable Sala de la Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal constituido en Tribunal de Amparo. En ese orden de ideas, consideramos, señores magistrados, de que en el momento en que se emite el auto de procesamiento y como un antecedente para que ustedes tengan un conocimiento general, se liga a los 4 sindicados en este caso por el delito de incumplimiento de deberes. Existe dentro de esa resolución una serie de violaciones que consideramos que deben ser conocidas por ustedes en este momento. Dentro de las violaciones que se denunciaron mediante la acción constitucional de amparo, se denunció específicamente la violación del derecho de defensa, la violación del estado jurídico de inocencia específicamente, de los artículos que ustedes respectivamente se consideran, que consideramos violentados dentro de la Carta Magna. Se hace un antecedente precisamente del proceso penal y posteriormente va a ser reforzado por mi colega y también sindicado en este caso, el licenciado Sergio Santizo, porque a ellos se les inicia un proceso sin que exista un fundamento específico y también se considera violentado el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. ¿El por qué se consideran violentados los derechos de defensa? El artículo 1 del Código Procesal Penal es claro en este sentido, al indicar que todo delito debe estar regulado dentro de la ley. Se inicia un procedimiento penal por el delito de incumplimiento de deberes. Sin embargo, señores magistrados, dentro de los medios de investigación que sustentan la probabilidad, como lo establece el mismo Código Procesal Penal, de ligar a una persona a proceso, se establece claramente que no existen indicios, ni siquiera una probabilidad para ligar a los procesados por el delito de incumplimiento de deberes. Todo se origina de un procedimiento administrativo que da inicio a través de una importación de la entidad Interlogix S.A. Posteriormente, durante un procedimiento administrativo de importación de mercancías, se hace un endoso a favor de la entidad Impo Sociedad Anónima, que es la entidad creante dentro del presente caso. Es importante, señores magistrados, manifestarles que dentro del Recauca se pueden hacer ajustes a las importaciones y en este caso específico por la valoración de la mercancía, caso que en este hecho que se denuncia se dio. ¿Por qué me refiero de esa manera? Porque, señores magistrados, el procedimiento administrativo hasta la fecha aún no ha sido resuelto. Sin embargo, a mis patrocinados se les ligó por un delito de incumplimiento de deberes. Existe un procedimiento administrativo en el cual está pendiente una resolución administrativa y posteriormente se inicia un proceso penal simultáneamente por la entidad Impo Sociedad Anónima, que dicho sea de paso, no tendría ni la facultad para estar interviniendo en este proceso, porque si es un delito de incumplimiento de deberes, en todo caso es un delito de incumplimiento de deberes que debe ser iniciado por la entidad, en este caso Superintendencia de Administración Tributaria, considerando que sería la agraviada. Se refiere a la honorable Sala de Apelaciones constituida en Tribunal de Amparo a de que existe una ausencia de agravio en el momento que se denuncian las garantías violentadas. Pero es importante mencionar que no existe una ausencia de agravio, que sí existe porque definitivamente acá hay acciones que no pueden ser encuadradas dentro de un hecho delictivo. Y si no existe un hecho delictivo, posteriormente se les liga a ellos a un proceso penal,
no puede iniciarse una acción en contra de ellos. Y reitero y subrayo, es de sumo importante mencionar que el procedimiento administrativo se encuentra pendiente de resolver. Estamos hablando de valoraciones, INPO inclusive, podemos mencionar, de que garantiza en ese determinado momento, ustedes en el momento en que tengan a la vista los documentos para poder resolver, se van a dar cuenta que la entidad INPO, que es la que dice que se existió un incumplimiento de deberes porque ellos hicieron un ajuste a una valoración de mercancía que fue importada, ellos en este momento garantizan supuestamente, y digo supuestamente, me voy a referir a eso, con el hecho de que garantizan con una fianza el supuesto pago de posteriores impuestos. Pero señores magistrados, acá esa fianza ya fue vencida de la entidad INPO, ya hasta tuvo que haber vendido la mercancía. En ese sentido, señores magistrados, consideramos que las acciones que supuestamente el Ministerio Público y avaladas por el juez en este caso, no pueden ser encuadradas dentro de un hecho delictivo. Además de eso, quiero mencionarles que si bien se denuncian violaciones constitucionales, también existe la presunción de inocencia que debe hacerse una integración con lo que es el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, que es en cuanto a la fundamentación de las resoluciones. Ustedes pueden tener a la vista o pueden escuchar en su momento el audio mediante el cual se liga proceso a mis patrocinados y claramente se van a dar cuenta de que no existe una fundamentación para poder encuadrar esa acción dentro del delito de incumplimiento de deberes. Les reitero, no me voy a ampliar mucho considerando de que en el escrito mediante el cual se recurre el amparo dictado, la sentencia de amparo dictado por la Honorable Sala de la cuarta de la Corte de Apelaciones, se mencionan aspectos y detalles más a fondo sobre la apelación que en este momento tienen ustedes a la vista. En ese orden de ideas consideramos, señores magistrados, que existen fundamentos para que se declare con lugar el presente recurso de apelación y que ustedes tienen a la vista todas las pruebas sobre lo cual fundamento mi argumentación. Muchas gracias, señores magistrados. Me seguirá en la palabra el licenciado Sergio Santizo. Muchas gracias para darles una explicación del procedimiento aduanero para que ustedes tengan un conocimiento más a fondo de lo que es. Buenos días, honorables magistrados. Gracias por concedernos este espacio, el cual es muy valioso. Como ya lo explicaba el colega que me antecedió, ¿verdad? Aquí pues definitivamente si se hace un análisis íntegro, un análisis profundo sobre la acción que se ha promovido frente a esta honorable Corte, ustedes van a determinar que definitivamente no hay ningún incumplimiento de deberes, el delito por el cual se nos está sindicando. Por el contrario, ustedes van a poder observar dentro del expediente que obra acá en esta honorable Corte, que en todo momento se ha actuado apegados a derecho. Quiero hacer énfasis y considero que eso les va a ayudar a ustedes mucho al momento de estar emitiendo el pronunciamiento respectivo, que hagan bastante hincapié y profundicen en los artículos que se encuentran contemplados en la ley específica, que en este caso pues nos referimos al Código Aduanero Uniforme Centroamericano y al reglamento respectivo. Del Código Aduanero Uniforme Centroamericano sí es considerable que se profundice en lo que establece el artículo 6, el artículo 8 del Cauca y del reglamento el artículo 3, el artículo 204 y 205. Ahí pues definitivamente se explica de una manera así muy breve y certero, explicándose de esa cuenta las facultades que la Superintendencia de Administración Tributaria tiene para poder realizar lo que pues ahora se considera que ha sido algo que no debió de haberse generado en esos artículos y pues definitivamente, como bien lo dicen los tratadistas y pues todos los estudiosos del derecho,
Primordialmente, pues una ley específica no debería leerse artículo por artículo, sino que debería ser toda una lectura íntegra para poder comprender precisamente el espíritu de la ley, ¿verdad? Pero sí hago hincapié en esos artículos, dado a que pues ahí explica de una manera muy resumida en qué consiste las facultades que el servicio aduanero tiene para haber actuado como se hizo. Muchas gracias, señores magistrados. También como solicitante de esta vista pública de apelante comparece la Superintendencia de Administración Tributaria por medio de su mandatario especial judicial con representación, abogado Gerardo Alberto Hurtado Flores, a quien se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorables magistrados, muy buenos días. La Superintendencia de Administración Tributaria, por mi medio, se permite hacer presente en esta ocasión para manifestar su inconformidad con el fallo que hoy se está conociendo en vista pública. La inconformidad estriba en que, en primer lugar, la naturaleza del delito de incumplimiento de deberes es totalmente ambigua, porque no es posible que un particular ajeno a los procedimientos internos de una institución pública se permita calificar que existe un incumplimiento de deberes cuando a los ojos de la autoridad correspondiente de la institución pública esta actitud no existe. En consecuencia, debo destacar que en el delito de incumplimiento de deberes la ambigüedad del incumplimiento es una situación que no permite a un juez común y corriente calificar que efectivamente hay un incumplimiento. No es lo mismo cuando se trata de un delito de homicidio, por ejemplo, en que está el cuerpo del fallecido presente y se puede evaluar que efectivamente está muerto y que la causa de la muerte fue un balazo o cualquier otra situación parecida. En consecuencia, estimamos que no era dable y sinceramente en mi experiencia judicial es primer caso que yo tengo conocimiento en que una entidad particular se permite denunciar delito de incumplimiento de deberes hacia funcionarios de una entidad de derecho público. Y esto obedece precisamente a que es en todos los casos el incumplimiento de deberes debe ser denunciado precisamente por las autoridades propias de la entidad a la cual trabajan los que están sindicados de ese incumplimiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si bien es cierto y es un criterio unánime de esta honorable Corte, que el amparo no es una acción revisora de las decisiones de la justicia ordinaria, sí lo es, y así lo dice concretamente un fallo de esta honorable Corte, si me permite mencionarlo, es en el amparo número 3863-2010, en que acertadamente emitió el siguiente pronunciamiento. Si me permite darle lectura, señor presidente, es muy breve. Dice: en tal sentido, esta Corte ha respetado el criterio jurisprudencial de que lo resuelto por la justicia ordinaria no es sujeto de ser revisado por la justicia constitucional. Sin embargo, cuando la autoridad judicial se extralimita en sus facultades legales y resuelve el asunto sometido a su consideración de forma contraria a la Constitución y a la ley, se quebranta el principio de legalidad que rige los procedimientos judiciales y provoca agravio que es susceptible de amparo. De manera que este proceso constitucional no se constituye en instancia revisora cuando la pretensión que se reclama, a pesar de haber sido decidida en las instancias permitidas por la ley, no ha sido atendida como corresponde de acuerdo a lo estrictamente regulado por la normativa atinente y por ende se ha negado la tutela judicial debida, pues se ha incurrido en indebida interpretación del precepto legal aplicable al caso, lo que ha redundado en afectación de los intereses del Estado en la efectiva recaudación de los impuestos, sin lo cual se torna imposible el desarrollo de su actividad dirigida a satisfacer las necesidades colectivas y de esa forma cumplir con el fin supremo que le impone la Constitución Política de la República en su artículo primero, cual es el bien común. En consecuencia, señores magistrados, la Superintendencia de Administración Tributaria coincide con lo expuesto por el colega Aníbal Sánchez en esta ocasión,
en el sentido de que no es procedente acceder a la acción de amparo planteada, mejor dicho, es procedente acceder a la acción de amparo planteada por los amparistas y reforzada por la Superintendencia de Administración Tributaria. Debo destacar que las actitudes expuestas por la entidad que se querelló contra los funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria obedece a una estrategia de intimidación, de modo de lograr que en futuras importaciones los funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria se abstengan de calificar con toda objetividad el monto de los aranceles que deben ser pagados por el importador. Y esto es una situación que está creando un precedente muy funesto para los intereses del Estado. Así que con eso concluyo, señores magistrados, solicitándoles que el amparo solicitado por los interponentes sea declarado con lugar. Muchas gracias. Como tercera interesada comparece la Procuraduría General de la Nación, quien delegó su representación en la abogada Ana Lucrecia Pineda Arana, a quien se le concede el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. En representación de la Procuraduría General de la Nación, me permito señalar que se ha observado por parte de la autoridad impugnada que no se ha aplicado el debido proceso, el cual es un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de la República y que se encamina para otorgar seguridad jurídica y certeza en la administración de justicia. Hemos visto que se ha agraviado los derechos fundamentales de los empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria porque al emitir el acto impugnado no se ha hecho con la debida fundamentación. Existe reiterada jurisprudencia de la Honorable Corte de Constitucionalidad de los requisitos mínimos para que una resolución se encuentre debidamente fundamentada, y es que debe expresarse la fundamentación clara y precisa de la decisión tomada. De lo contrario, pues adolece de un defecto esencial para que la misma pues sea revocada. Deben expresarse los motivos de hecho y de derecho en los cuales se basa la fundamentación y no hacerse el señalamiento simplemente de los documentos que obran en el proceso o de los requerimientos de las partes. Como podemos observar en el expediente, el juez al momento de emitir el auto de procesamiento por el delito de incumplimientos se basó en unos correos electrónicos en los cuales se denota que específicamente no son las personas implicadas en la denuncia quienes sean los remitentes. Así también se denota que en el cuerpo de estos correos el procedimiento está basado en el Código Aduanero y en su respectivo reglamento. Se determina además que en la Superintendencia de Administración Tributaria se inició un proceso aduanero administrativo en contra de la importación efectuada por la entidad Impo Sociedad Anónima, que es la que denuncia, pero se ha determinado en ese proceso que esta entidad estaba subvalorando la mercancía con el propósito de poder pagar menos impuestos. En ese sentido, se considera que las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de los empleados de Superintendencia de Administración Tributaria es en base al legítimo ejercicio de las facultades que ostentan por trabajar para dicha institución. En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación, a través de mi representación, se pronuncia en el sentido que el recurso de apelación sea otorgado con lugar y, por ende, que se otorgue el amparo que solicitan. Gracias. También con tercera interesada comparece la entidad Impo Sociedad Anónima por medio del administrador único y representante legal, don Óscar David Oroxón Valdés, quien se auxilia por el abogado Byron Armando Burgos Araujo, que se le concede el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. Para hacer un poco de historia de dónde surge esta carpeta judicial, mi entidad que represento, IMPO,
En la carpeta judicial obra una auditoría forense en la cual hay 40 importaciones y todas con las mismas características y similitudes. Todas tienen un reajuste de 45,000 a 50,000 quetzales. La importación número 41, con las mismas similitudes y características, tiene un ajuste de 708,000 quetzales. No hay ningún fundamento para que se le haya hecho un reajuste desmesurado de esa categoría. En ese sentido, mi entidad que represento plantea un amparo, el cual se otorga provisionalmente y definitivo, y se ordena certificarlo conducente a la administradora de Centralsa. Mi patrocinada, por no contar con los medios suficientes para cancelar dicho reajuste, lo tuvo que hacer para levantar sus mercancías y poderlas vender por medio de una fianza. Al ver esta atrocidad, mi representada plantea una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Administrativos en contra de los funcionarios hoy presentes. Hemos acompañado a la Fiscalía en nuestra calidad de creantes adhesivos casi año y medio, y la Fiscalía ha encontrado suficientes indicios en la comisión del ilícito penal por lo cual hoy están ligados los patrocinados. En ese sentido, solicita la primera declaración en calidad de sindicados. El juez 10º, al analizar las actuaciones, considera que hay suficientes elementos y conducta típica antejurídica en calidad de autores de los hoy sindicados y los liga a proceso penal. Asimismo, les impone una fianza de 50,000 quetzales y la medida de prohibición de salir del país y firmar el libro respectivo. Dicho auto es apelado por los hoy sindicados y la Sala Primera del Orden Penal confirma dicha resolución y considera que el auto está pegado a derecho en cuanto también a las medidas sustitutivas. No obstante, presentan también un amparo ante la Sala Cuarta. La Sala Cuarta no ve ningún derecho violado y no otorga el amparo provisional y tampoco en consecuencia el amparo definitivo. Señores magistrados, esta apelación en todo sentido, al ustedes analizar la carpeta judicial y los medios de prueba y de convicción, el Ministerio Público ha presentado ya su solicitud formal de acusación y de apertura a juicio. No obstante a eso, esta apelación considero que no tiene ningún sustento legal, por lo cual, sin más trámite, debe decretarse sin lugar y que podamos continuar con la solicitud de apertura a juicio formulada por el Ministerio Público. Asimismo, honorables magistrados, no comparto la posición de la Procuraduría General de la Nación, ya que aquí no hay ningún interés del Estado ni patrimonio violado, sino que estamos viendo la participación típica antijurídica de los hoy sindicados. Muchas gracias, honorables magistrados. Se clausura la audiencia de vista pública.